Listo, pues gracias a Dios estamos en el capítulo 25 de Números. Como ya saben, cuando es Antiguo Testamento, solo vemos los puntos más pivotales, no vamos versículo por versículo, eso es lo que hacemos con el estudio de los lunes, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento vamos más como panorámicamente. Sin embargo, pues ya llevamos como 5 estudios acá en Números y nos quedamos la vez pasada en el capítulo 25. ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada lo que pasó con Balaam? Que era un profeta, un falso profeta, que fue contratado por un rey cananeo para que maldijera al pueblo judío, ¿no? Y ya se acuerdan todo esto, que se le apareció Cristo preencarnado y su burra pues tenía miedo, vamos, y la burra pues platicó con Balaam, etcétera, etcétera, ya leímos todo eso. Eh, y me preguntaban cómo sabemos que es un falso profeta y solamente fuimos a un pasaje en Judas que vamos a retomar hoy, pero hay otros pasajes en la escritura que nos hablan de Balaam. Sin embargo, el contexto nos deja claro que era y es un falso. ¿Ok? Lo vamos a retomar en un momento. Hoy vamos a acabar ya números, entonces vamos a irnos muy rápido. Si Dios quiere, próxima semana ya comenzamos con el libro que sigue para terminar con la Torá completa. Con Deuteronomio ya vamos a tener los 5 primeros de la Biblia pues estudiados. Entonces, comenzamos en el capítulo 25. Acá ya termina el tema con Balaam. Dice que Balaam y Balac, cada uno se regresaron a su casa. Este era el falso profeta y este era el rey que lo quiso contratar y que lo contrató por dinero para que maldijera al pueblo judío porque le tenían miedo, ¿no? Mientras los israelitas acampaban, aquí dice en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres de Moab del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo, Israel se unió al culto a Baal Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces, acto seguido, que Balaam quiere maldecir al pueblo y ya sabemos que Dios no se lo permite y al contrario, él bendice al pueblo. Nos dice que el pueblo judío cae en pecado sexual porque unos hombres judíos tienen sexo con mujeres cananitas. Y no basta con eso, sino que estas mujeres cananitas los seducen y los llevan a rendir culto a Baal, que es un ídolo. Entonces el pueblo del pacto, el pueblo del Señor está fornicando y el pueblo del pacto, el pueblo del Señor está cometiendo idolatría en la presencia del Señor y ante los ojos del Señor. Esto ya sabemos, ya lo vimos muchas veces, enciende el enojo y la ira de Dios en contra de su pueblo y Dios manda entonces un juicio. Básicamente tienes que matar a todos los cabecillas bueno, pues de todo este pecado tienen que morir para que la ira de Dios se aleje del pueblo. Si leen aquí, ya más adelante, cuando se detiene toda la plaga porque matan, etcétera, etcétera, por lo menos se murieron 24,000 personas. Ya 24,000 personas habían muerto por el juicio de Dios, producto del pecado que estos hombres cometieron, de no solamente fornicar, sino también entregarse al culto de Baal. Y aquí vamos, aparentemente, pues no nos dice mucho por qué pasó esto, no sé, crees tú, pero cuando continúas avanzando en números, y vamos a llegar en este momento al perdón, al capítulo 31, y ahorita me voy a regresar al 26. Llegas al capítulo 31 de números y te das cuenta que el versículo me parece que es el 8, aquí está. Ok, vamos, aquí ya hay una guerra contra Madián y nos damos cuenta que estas personas mueren en batalla. Dice que mataron también los judíos. ¿A quién? A Balaam, hijo de Beor. Entonces hay una guerra ahí ya con Madián y los judíos están, digamos, atacando y matan a los reyes de esa zona que pertenecen a Madián, son 5 reyes. Aquí están sus nombres. Pero dice que mataron también a Balaam. Este es el Balaam que los quiso maldecir. ¿Y por qué mataron a Balaam? Sigue leyendo.
El ejército israelita capturó a las mujeres y a los niños de Madián y tomó como botín el ganado y los rebaños y toda su riqueza. Quemaron todas las ciudades y las aldeas donde los madianitas habían vivido. Están destruyendo todo por orden de Dios, están saqueando por orden de Dios. Dice que reúnen el botín y a los cautivos, tanto a personas como animales. Llevan todo a Moisés con el sacerdote de la comunidad que estaba en las llanuras de Moab, ¿ok? Frente a Jericó. Y Moisés dice que se enfurece con los generales y dice, ¿por qué dejaron con vida a las mujeres? Porque ellos llevan un botín, ¿no? De la guerra que tienen contra Madián, contra estos reyes de Madián, ellos toman botín y lo llevan a Moisés, y Moisés se enfurece y dice, ¿por qué dejaron con vida a las mujeres? ¿Cuál es el tema con estas mujeres? Les reclamó. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse en contra del Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Así que maten a todos los niños varones, todas las mujeres que han tenido relaciones sexuales. Dejen con vida únicamente a las vírgenes y pueden quedarse con ellas. ¿Cuál fue el tema acá? Que Balaam intentó maldecir al pueblo del Señor. Dios no se lo permitió, como ya lo leímos y ya sabemos, y no nos dice nada, pero después la Biblia nos informa que Balaam, una vez que no puede destruir al pueblo de Israel por dinero, da consejos. Oye, ¿quieres que el pueblo tropiece? ¿Quieres que Dios sea parte del pueblo? Tienes que hacerlo pecar. Entonces, es Balaam, el falso profeta, el que crea toda una estrategia y se la da a los reyes cananeos para que hagan caer al pueblo de Israel y tienen éxito. Como ya vimos, dice que 24,000 se murieron. Se murieron 24,000 personas. Porque el pueblo judío fornicó y porque el pueblo judío después de fornicar se entregó al pecado de idolatría. Esto por consejo de Balaam. Entonces, queda más que claro contextualmente que Balaam no es un profeta de Dios. Balaam es un falso que está haciendo todo lo que puede hacer para perjudicar al pueblo del Señor. Ustedes recuerdan que Balaam fue aquí por dinero. Así que si Dios no me permite que yo maldiga al pueblo por dinero, les voy a decir a los reyes, estos también por dinero, cómo pueden hacerlo caer. Y él lo sabía. La clave es, haz que el pueblo peque contra el Señor. Haz que el pueblo se aparte del Señor y entonces la ira y el furor y el enojo del Señor se enciende contra su pueblo y Dios disciplina y castiga a su pueblo. Cuando tú lees los profetas te vas a dar cuenta que la advertencia es al pueblo de Dios que está pecando. Y si no viene arrepentimiento, viene juicio. Dios castiga el pecado de su pueblo en su pueblo. No solo castiga el pecado del mundo impío, también castiga el pecado del creyente. Y lo hace por amor y con amor y lo hace para santificarte. En los profetas también te vas a dar cuenta que cuando Dios trae sufrimiento sobre el impío es para destrucción, y lo dice claramente, pero cuando trae sufrimiento sobre su pueblo es para santificación y purificación, por causa del pecado muchas veces de su pueblo. Entonces acá el falso profeta sabe exactamente cómo hacer caer a Israel y lo logró. ¿Cómo? Llévales mujeres. Llévales mujeres que forniquen con ellas, que tengan sexo con ellas y luego esas mujeres, como ya lo vamos a ver después en la Biblia, van a tener un jale tan fuerte en el corazón del hombre que lo van a arrastrar hacia la idolatría. ¿Quién más, por ejemplo, sucumbió hacia la idolatría por culpa de las mujeres? ¿Quién sabe? Salomón. El rey Salomón, exactamente. El rey Salomón era el hombre más sabio sobre la tierra en ese momento porque le pidió a Dios sabiduría para juzgar a su pueblo y Dios le dijo, te voy a dar sabiduría como ninguno la ha tenido. Entonces, tienes al hombre más sabio sobre la tierra que construye el templo y en Crónicas vas a leer cuando Salomón dedique el templo de Jehová. O sea, y es una sección larguísima. Él está orando y es un hombre piadoso que ora a Jehová y tiene una buena teología por cuanto al templo. ¿Qué es el templo? El templo es para el pueblo, el templo no es para Dios. Sin embargo, este hombre sabio y piadoso se casa, no una vez, se casa con muchas. Tiene en total entre concubinas y sus esposas 1,000 mujeres. Y la Biblia en Reyes es clarísima, creo que Reyes
donde me va a decir que las mujeres de Salomón inclinaron su corazón a sus ídolos, porque se casó con mujeres extranjeras, porque dentro de sus 1000 esposas habían muchas mujeres de otros pueblos. Entonces, estas mujeres extranjeras inclinan el corazón de Salomón, del hombre más piadoso y sabio sobre la tierra, a los ídolos, al grado que después de construir el templo de Jehová y dedicar el templo de Jehová, Salomón está construyendo templos a los ídolos también. Y termina Salomón apostatando de una manera tremenda. Y si no tuviéramos Eclesiastés, donde él al final de su vida, ya viejo, se arrepiente de todo lo que hizo y entiende que el fin de la vida es el temor de Dios. Si no tuviéramos Eclesiastés, tú no podrías saber en realidad si Salomón fue creyente o no, pero tienes Eclesiastés. Ves que al final de su vida él se arrepiente. Sin embargo, comenzó mucho muy bien y se fue deslizando en una espiral de pecado guiado por la idolatría por culpa de que sus mujeres inclinaron su corazón a los ídolos. Y eso es lo que este profeta sabía, y eso es lo que este profeta le sugiere a los reyes para hacer caer al pueblo de Israel, el cual vimos Dios juzga, pero luego Dios hace que maten a Balaam. Pero la orden era maten también a las mujeres, que fueron las responsables de la plaga que hirió al pueblo del Señor. Esto está en el 31. Como les dije, hoy vamos a acabar ya números. Entonces, eso es lo que destacamos en el 25, ¿no? El pecado del pueblo y cómo Dios juzga el pecado de su pueblo y cómo al final tienen que matar a los cabecillas de la rebelión sexual para que Dios detenga su mano. Y después, el capítulo 26 fue un capítulo que leímos el día que empezamos números, porque se acuerdan que el pueblo judío, una vez que sale de Egipto, está un tiempo acampando en Sinaí, luego sale y Dios los lleva a Cades Barnea y les dice básicamente, vamos a cruzar ya a la tierra prometida. El plan de Dios no era que el pueblo diera vueltas 40 años por el desierto, era entrar a la tierra prometida. Y es donde leemos todo esto que pasó con los espías. ¿Se acuerdan que mandaron espías? De todos los espías que fueron, solo 2 fueron fieles al Señor y dijeron, vamos, si se puede, si Dios dijo que nos dio la tierra, tenemos que entrar a la tierra y tenemos que tomar la tierra, no importa lo que hayamos visto, porque Él va a estar con nosotros, Él nos está respaldando. Los demás dijeron, no, hombre, ya hay muchísimos gigantes, tienen unas fortificaciones en sus murallas que nunca vamos a poder destruir. Y entonces el pueblo se llena de miedo y ya se acuerdan lo que pasó. Se empiezan a quejar contra Moisés y contra Dios. Y vemos cómo Dios responde de manera muy rápida y con mucha furia. Y Dios les dice, ¿saben qué? ¿Saben qué? No los voy a dejar entrar a la tierra prometida. Los voy a poner a dar vueltas por el desierto sin sentido hasta que la última persona de esta primera generación se muera y a sus hijos son a los que voy a meter a la tierra prometida a la segunda generación. Por eso sabemos que la audiencia original del Pentateuco, de números incluido, y lo hemos dicho desde que empezamos Génesis, es la segunda generación de israelitas que están enfrente de Jericó a punto de cruzar para tomar la tierra prometida, y es para ellos que se escribe el Pentateuco, para que ellos entiendan de dónde vienen, cómo comenzó el mundo, cómo comienza su pueblo y todo lo que ha pasado hasta ese momento. Entonces Dios ya los puso a dar vueltas por el desierto durante 40 años con el único fin, y lo dice la palabra, con el único fin de que todos ellos se mueran y queden tendidos en el desierto por su incredulidad. Otra vez, ya sabemos y lo hemos visto que Números nos muestra un principio. Dios juzga la incredulidad, Dios juzga el pecado de su pueblo. Pero también veíamos interesante porque al principio de Números, y es más, me voy a ir hasta números, creo que es números 1. Lo primero que hay es un registro de las tropas de Israel, es un censo. ¿Okay? Ustedes se acuerdan que los hombres que salieron del cautiverio en Egipto, cuando les éxodo fueron 600,000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿Ok? Fueron aproximadamente 600,000. Entonces,
Aquí están sacando como un censo de todas las tropas de Israel, aquí vienen todos los números, y en total, en total los hombres que podían pelear sumaban 603,550 de todo el pueblo. Esto fue antes de la rebelión en Cades Barnea. Luego Dios se enoja, los manda a dar vueltas sin sentido 40 años por el desierto, y llegamos al final de su viaje a Números 26. Y de los 603,550 se murieron todos. Dios dijo, ni uno solo va a entrar, punto. Solo entraron los dos espías fieles que fueron Josué y Caleb. De los 603,550 solo entraron dos a la tierra prometida. Todos los demás quedaron tirados en el desierto. Pero, ¿qué es lo que hace Dios con los hijos de estos que mató? Una vez que ya crece la segunda generación, vuelven a hacer un censo. Y nos vamos al final, para ver cuántos sumaron al final. Al final todo Israel sumó 601,730. Prácticamente Dios repuso a toda la primera generación en el desierto, 40 años sin comida más que la que Dios mandaba, sin agua más que la que Dios daba. O sea, Dios repuso totalmente a la primera generación que mató por su incredulidad. Dios dice, o sea, pero no importa, la voy a reponer. Los voy a hacer que en 40 años en el desierto, que eso es muy importante, se reproduzcan al grado que me repongan a toda esta primera generación que estoy matando. Por eso este capítulo es importante. Cuando lo contrastas con el capítulo 1 de Números y ves cuántos habían en la primera generación y luego al final de su viaje cuántos hay, Dios los repuso prácticamente a todos. Eso nos dice varias cosas. Uno, somos absolutamente dispensables, es decir, Dios no nos necesita. No es como que tú y yo somos indispensables en el plan de Dios, tú y yo somos absolutamente intercambiables y dispensables. Dios, por medio de su gracia y por su amor, nos permite participar en la extensión de su reino, pero no es como que Dios te necesite. Dios no necesita nada ni a nadie. Ese es el mensaje central de la Escritura. Dios es santo, absolutamente trascendente, absolutamente distinto a su creación. Eso te incluye a ti y a mí. Pero también nos muestra otro principio. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Si él le había prometido al patriarca, el primer patriarca que llamó allá en Génesis 12 con Abraham y lo sacó de su tierra y le prometió una nación, Dios tenía que cumplir ese pacto que hizo con Abraham y luego ratificó con Isaac y luego ratificó con Jacob. Dios tenía que cumplir su pacto. Dios no podía simplemente no cumplirlo, porque Dios es el Dios generacional que puede hacer una promesa y la cumple miles de años después o cientos de años después. Entonces, estos dos números que aparentemente pues te dicen poco, en realidad te dicen mucho, porque están puestos estratégicamente al principio de números y al final de números. ¿Para qué? Para que te des cuenta que Dios es fiel. Entonces Dios mató a la primera generación, sí, pero bueno, Él está levantando a la segunda generación, son a los hijos de la primera generación a los que Él va a introducir en la tierra prometida. Y son a sus hijos, porque como ustedes recuerdan ahí en el episodio de Cades Barnea, cuando el pueblo sucumbe ante su incredulidad, ellos dijeron, Dios nos trajo al desierto para matarnos a nosotros y a nuestros hijos. Y Dios les dijo, ok, ¿crees que voy a matar a tus hijos? No, te voy a matar a ti. Pero como tú dijiste que yo también iba a matar a tus hijos, quiero que sepas que a tus hijos, a los que tú crees que iban a morir porque eran niños, a ellos los voy a introducir en la tierra prometida. ¿Ok? Luego aquí viene en el 27, que no vamos a leerlo completo, ni lo vamos a leer un poco, solo les vamos a dar como un repaso. Las hijas de Zelofejat, básicamente los hombres heredaban por medio de su heredero varón. Pero aquí tienes una familia que no tiene hombres varones, sino solamente tiene mujeres. Entonces ellas van con Moisés y le dicen, oye, nuestro papá se murió en el desierto por sus propios pecados, pero no tuvo hijos varones. Entonces él ya no tiene a quien heredarle su parte de lo que le corresponda, ¿no? Porque estaban divididos por familia, por clan y todo esto. Te pedimos que nos des a nosotros una porción de terreno como si fuéramos los hijos varones para que heredemos a nombre de nuestro padre. Fue con Dios, dice que Dios le contestó que su petición es legítima. Entonces, tienen razón,
así que dales una porción de terreno junto con los parientes de su padre, aunque son mujeres y no varones, como no hay hijos varones que sigan como ese tronco hereditario en la familia, van a heredar las mujeres. Dice, asígnales la porción de terreno que se hubiera dado a su padre. Y entonces le vas a dar al pueblo de Israel las siguientes instrucciones: si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará su herencia a sus hijas. Si tampoco tiene hijas, dice, se va a ir con sus hermanos, y si no tiene hermanos, entonces con los hermanos de su padre. Entonces, si no hay tampoco esto, es el pariente, o sea, que esté como cerca dentro de su clan. Esta es una ley hereditaria, como hoy en México tenemos el código familiar que te dice cuando no hay testamento quién tiene que heredar, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero, digamos, heredan tales familiares, y si no están, vienen los otros y los otros y los otros. Lo que Dios es acá, porque tiene a un grupo familiar de puras mujeres que no tienen hermanos varones, y entonces ellos cuando crucen no van a tener tierra porque su padre ya murió. Pero dice, no, no, que ellas hereden, ¿ok? Voy a estarme brincando, pero después, en el último capítulo de Números, aquí hay un tema. Bueno, aquí ya cuando nos da todas las fronteras y límites del país, y se nombran a todos los jefes de cada tribu para repartir toda la tierra, lo cual vas a ver en Josué. En Josué es donde ya vas a ver cuando entran, toman Jericó, toman Jai, toman varias ciudades, y entonces empiezan a repartir el territorio. Pero recuerda a las hijas de Zelofejat que ya se les dijo que se les va a dar algo. Luego entonces hay unas personas que se acercan y dicen, bueno, a ver, si sus hijas, vamos, o sea, son quienes se llevan pues la porción que le correspondía, digamos, a su padre, pero ellas se casan con hombres de otra tribu, entonces los hombres de otras tribus heredarán esas porciones de tierra de nuestra tribu. Y cuando llegue el jubileo, que ya lo vimos también, esa nueva porción de tierra se va, digamos, a anexar a la nueva tribu, y la perderá la tribu que la tenía primero. Ese va a ser un tema, ese va a ser un problema. Ok, si tú vas a dejar que las mujeres hereden como el esposo es la cabeza y es quien, digamos, heredaba todo lo que ella tenía, entonces, si tú perteneces a la tribu de José y te casas con alguien en Manasés, no digo, perdón, vamos, en Judá, entonces esta persona de Judá se va a quedar con el territorio que pertenecía a Manasés, y después el territorio en Manasés ya va a pertenecer a Judá. Entonces tenían un problema. También fueron con Dios, le presentaron esto, y Dios dijo, el reclamo de los hombres de José es legítimo, tienen razón. Esto es lo que el Señor ordena acerca de las hijas de Zelofejat, que son estas que ya vimos. Permítanles casarse con quien deseen, siempre y cuando sea alguien de su propia tribu patriarcal. No se permite que ninguna tierra se transfiera de una tribu a otra, ya que toda la tierra asignada a cada tribu debe permanecer dentro de la tribu a la que inicialmente fue concedida. Las hijas de las tribus de Israel que estén en línea para heredar la propiedad deben casarse dentro de su propia tribu. De esta manera, todos los israelitas considerarán sus propiedades patriarcales. Ninguna porción de tierra puede pasar de una tribu a la otra. Básicamente es, si tú eres una mujer que sabes que no tienes hermanos, no hay varones en la familia, cuando tu padre fallezca, tú heredarás, tenías la prohibición de Dios de casarte con alguien de otra tribu por este tema de la tierra. Ahora, si tú tenías hermanos, tú no tenías ese problema, porque tú sabes que no vas a heredar, quien lo hereda todo es el varón, y entonces tú te puedes casar con alguien del pueblo, ¿no? De otra tribu, pero no tienes ese problema por el reparto de la tierra. Esto es algo que hay que tener aquí presente en el libro de Números, y entonces nos regresamos a donde estábamos. Estábamos, ya vimos el 31, cómo se distribuyen el botín de los medianitas. Luego, también tienen que saber que hay 2 tribus y media que se quedan, o sea, que toman su porción de tierra antes de cruzar el Jordán. Todas las demás tribus toman su porción de tierra hasta que cruzan el Jordán, destruyen Jericó, destruyen a las demás ciudades, entonces ahí ya se reparten después de cruzar el Jordán. Pero estas tribus de tierra básicamente van con Moisés y les dicen, oye, déjanos quedarnos aquí a nosotros ya, ¿no? Ya danos aquí como la tierra que nos pertenece. Dios le dice, está bien. Entonces ahí se quedan 2 tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. ¿Ok? Como que Manasés como que se divide en dos, y una parte se queda antes de cruzar el Jordán, y Manasés 2, digamos, ya se queda
cuando cruzan el Jordán posteriormente. Entonces tienes a las 12 tribus como que divididas por el Jordán, 2 tribus y media por acá y las demás cruzando el Jordán. La condición que se les da es que, ok, les vamos a repartir sus tierras ya, ustedes ya van a tener tierra aquí porque ya conquistaron de ese lado algunas ciudades, pero la condición es que ustedes tienen que ir a pelear con sus hermanos hasta que ellos conquisten también sus tierras del otro lado. Y entonces ya pueden regresar a sus tierras. Ok, sí, pero aquí vamos a dejar a las mujeres, a los animales y a los niños. Sí, está bien, pero los hombres tienen que ir a pelear acompañando a sus hermanos para que conquisten también sus tierras cuando crucen el Jordán, aunque ustedes ya tengan sus tierras por acá. Entonces, estas son las tribus que se conocen como al oriente del Jordán. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? No. No. Ok, entonces No. continuamos. Este capítulo tiene que ver con esto. Luego el capítulo 33 nos va a dar como que una ruta de lo que Israel hizo por el desierto y te van a ir diciendo todo lo que hizo, dónde estaba, dónde partió, dónde acampó, dónde estaba, dónde partió, dónde acampó. Todo esto, recordemos que Números solo nos narra el principio de su peregrinaje y el final de su peregrinaje, ya lo vimos. O sea, hay cristianos que creen que la Biblia te cuenta todo lo que pasó en los 40 años que estuvieron pues en el desierto y la realidad es que no. Solo te platica lo que pasó al principio y lo que pasó al final, porque básicamente lo que Dios te está diciendo es lo que hay en medio fue puros años de inutilidad. Nada pasó que sea digno de contarse. Yo básicamente los puse a dar vueltas por 40 años con el único objetivo, y lo puedes encontrar en la escritura, ya lo vimos, con la única intención de que esa primera generación quedara tendida en el desierto. O sea, se van a poner a dar vueltas hasta que se mueran. No tiene ningún sentido. O sea, su peregrinaje no va a tener ningún sentido. El único propósito que tiene es esperar a que todos y cada uno de ustedes se muera. Sus cadáveres queden tendidos en el desierto y entonces yo después meta a sus hijos a la tierra prometida. Y eso es lo que Pablo luego retoma en el Nuevo Testamento cuando nos habla sobre estas cosas, ¿no? Que nos está hablando del pueblo de Israel, que todos acamparon bajo la nube y todos cruzaron el mar. Dice, de la gran mayoría, Dios no se agradó y quedaron tirados en el desierto y esto se escribió para nuestra enseñanza. Dicen por ahí, hay un refrán que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Dios dice que sí puedes experimentar en cabeza ajena. Incluso Dios te manda que experimentes en cabeza ajena. Porque todo lo que ves escrito en el Antiguo Testamento es para que tú veas cómo Dios juzga el pecado, cómo Dios juzga la incredulidad, y entonces tú te apartes del pecado y temas al Señor. Tú no tienes que pasar por lo mismo que pasaron ellos, que eran seres humanos pecadores caídos como tú y como yo. Tú lo que tienes que hacer es ver o sea, cómo Dios trató su pecado para que temas. Porque ya lo hemos visto también, el temor de Dios, y la mayoría de los pastores te van a decir, de los pastores te van a decir que el temor de Dios tiene que ver con reverencia. Sí, tiene que ver con reverencia, claro, también tiene que ver con miedo, temor. La Biblia te lo dice de manera muy clara. Dios es bueno, ¿por qué deberías temerle? Porque tú eres malo. Dios es justo, ¿por qué deberías temerle? Porque tú eres injusto. Ese es el tema. Entonces, el temor de Dios y la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, tiene que ver también con decir, Señor, temo a tu disciplina. Por eso me aparto del pecado. Ya lo hemos dicho mucho acá nosotros en las reuniones que hemos tenido ya por más de año y medio, me parece, bueno, que empezaron estos estudios. Ya lo hemos dicho que una de las motivaciones, la motivación central principal para que tú obedezcas la palabra de Dios y obedezcas la ley de Dios y obedezcas la voluntad de Dios, es que Cristo derramó su sangre por tu alma. Y eso es todo lo que necesitas saber. ¿Por qué tengo que vivir de esta manera? Porque Él derramó su sangre por mi alma. Pero también debes de vivir de esta manera porque no quieres abrirte a la disciplina pactual de Dios. Ve los profetas, lee los profetas. Y me refiero a los profetas verdaderos, porque hoy hay muchas iglesias, pseudo iglesias, que dicen que tienen profetas, no tienen profetas. Hoy ya no hay profetas, hoy ya no hay apóstoles.
Eso ya se terminó, el fundamento ya fue puesto, eso es lo que, o sea, la Biblia claramente te enseña que Dios fundó su verdad, su iglesia en el fundamento puesto por los apóstoles y profetas. El fundamento de una casa solo se pone una vez. Ya Dios no necesita ni apóstoles ni profetas. Pero ve a los profetas verdaderos y ve cómo predican y ve de qué predican. Hoy los falsos profetas solo te van a predicar, no, es que Dios te va a hacer un super predicador, no, es que Dios te va a dar mucho dinero, no, es que tú vas a ser un gran instrumento. Los profetas, pseudoprofetas de hoy, lo único que te van a decir son cosas buenas que tu carne quiere escuchar. Pero ve a los profetas de la Biblia, ¿por qué crees que los querían matar? ¿Por qué crees que los querían matar? ¿Por qué crees que a muchos los mataron? Porque no predicaban cosas bonitas. Porque era ir y señalar el pecado del pueblo y el juicio inminente de Dios que venía, y aunque Dios les daba la oportunidad y les decía, pero si se arrepienten, yo detendré mi juicio, el pueblo nunca escuchó. Mejor Nínive, mejor Nínive, gentiles, paganos, incircuncisos, mejor Nínive se arrepintió a la predicación de Jonás que el pueblo de Judá a la predicación de Jeremías o de Isaías. Entonces, aquí solamente nos va a dar como una relación, digamos, como de geografía, ¿no? De dónde estuvieron, a dónde fueron, de dónde partieron, todo lo que hicieron, pero básicamente no tiene mucho, o sea, lo que nos está diciendo es como para que veamos que realmente lo único que hicieron ahí fue perder su vida. Porque otra vez Dios les había dado la instrucción de entrar en la tierra prometida y luego, pero no quisieron. Pónganse a dar vueltas por el desierto sin sentido 40 años. Luego acá viene la distribución de la tierra. Luego ciudades para los levitas. Se van a dar cuenta que a los levitas se les dan, eh, como los levitas son una tribu que Dios toma en rescate por las demás porque son la tribu que les sirven, vamos a ver que no van a tener el territorio de las demás tribus, pero los levitas dentro del territorio de cada tribu van a tener ciudades, es decir, no hay un territorio de la tribu de Leví. Cuando tú ves la repartición de la tierra, no vas a encontrar un territorio que le pertenece a Leví, porque Dios dijo, ustedes no van a tener, vamos, herencia en la tierra, yo Jehová, soy su herencia. Ustedes están dedicados a mi servicio y eso es más que lo que ellos van a tener ahí en tierra. Pero Dios le ordena a cada tribu que de cada tribu se den ciertos como espacios y ciudades a los levitas, porque lo que Dios quiere es que dentro de cada tribu vivan levitas, porque es una cuestión brillante, porque los levitas son los que enseñan al pueblo la ley de Dios. Dios quería que dentro de cada, bueno, que dentro de cada tribu, digamos, del territorio de cada tribu, los levitas existieran tanto en Judá como en Benjamín, como en Manasés, como en Efraín, etcétera, etcétera, para que cada tribu no se quedara sin el testimonio de Jehová que los levitas van a dar. Entonces, a los levitas se les dan como ciertos espacios y ciudades, y dentro de estas, espacios que se dan y ciudades, se crean las ciudades de refugio, que ya lo vimos también, yo no sé si se acuerdan, pero ya lo vimos, se nombran de las ciudades que se dan dentro de algunas tribus, se nombran ciudades de refugio, así se llaman. ¿Por qué se llaman ciudades de refugio? Esto es cuando crucen el Jordán para entrar en Canaán. Tienen que designar las ciudades de refugio a donde una persona puede huir si ha matado a alguien por accidente. Esto ya lo vimos, no era válido si tú matabas a una persona por dolo, con intencionalidad. Pero si matabas a una persona por accidente, es decir, lo que se conoce en México como un homicidio culposo, sin querer, pero que aún así se castiga. Digo, si tú vas manejando y vamos, atropellas a una persona y la matas y no te fijaste sin querer, claro que tú no tenías el dolo de ahorita la voy a matar, pero al matarla, vamos, aunque haya sido un accidente, tú vas a prisión, porque se castiga, porque es una vida que que se quita, pues, ¿no? Y lo que Dios hace es que nombra ciertas ciudades para que ahí las personas que mataban por accidente se pudieran ir y estuvieran seguras de la venganza de los familiares de la víctima. Porque antes quien tenía el poder de llevar a cabo esta justicia son los ofendidos.
Entonces, incluso cuando tú vamos a Éxodo y vas a leer ahí en Levítico, y lo leemos mucho, si alguien está con un hacha, ¿no? Y está cortando y de repente como que levanta su hacha, pero el metal sale volando y le cae a una persona y la mata, esa persona pues fue muerta por accidente. Así que el culpable se puede ir a una ciudad de refugio donde se tiene que quedar hasta la muerte del sumo sacerdote que esté vivo cuando esto suceda. Si esta persona sale antes de que muera el sumo sacerdote, los familiares del muerto pues pueden ir y cobrar venganza y matarlo. Pero mientras esta persona se quede en esa ciudad de refugio, mientras esta persona no salga de los contornos de la ciudad de refugio, nadie lo puede tocar. Estas ciudades servirán como lugares de protección contra los parientes, aquí dice, a la víctima que quieran vengar la muerte. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. Tienen que designar 6 ciudades de refugio para ustedes mismos, 3 al oriente y 3 al occidente en la tierra de Canaán. Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas, a los extranjeros que vivan entre ustedes y a los comerciantes ambulantes. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir allí para ponerse a salvo. ¿Ok? Y te explica varios casos, ¿no? Cuando hay dolo, o sea, cuando tú matabas a una persona con intencionalidad, con dolo, tú tenías que morir. No hay otra opción. No, no puedes librarte de. Pero si era un accidente, te podías ir a la ciudad de refugio. Ahora, las ciudades de refugio son un tipo de Cristo. Así como un criminal por accidente, pero al final un homicida culposo. Estaba seguro dentro de los límites de esta ciudad de refugio, estaba protegido de la ira y de la venganza. Así tú y yo, cuando estamos unidos a Cristo, porque ya hemos platicado, cuando tú pones tu fe en Cristo, Dios te une místicamente a Cristo, tú estás unido a Cristo, ese es el argumento central de Pablo en prácticamente todas sus cartas. Y es la unión con Cristo la que te permite disfrutar de las bendiciones de Dios y la que te permite disfrutar del amor de Dios. Yo espero que se acuerden que lo vimos hace unos días en Juan. Cristo les dijo a sus discípulos que por merced, que por conducto, que gracias a su unión con Él, gracias a que tú estás unido a Cristo, el Padre te ama a ti como ama a Cristo. El Padre te ama a ti de la misma manera en la cual Él ama a Cristo y vimos todas las implicaciones que esto tiene. Eso quiere decir que su amor es eterno, que su amor es inmutable, que su amor es permanente. Y quedamos que cuando tú reflexionas que Dios te ama a ti como cristiano en la misma manera en la cual Él ama a su Hijo, cuando tratas de entender esta verdad, tu mente debería volar en mis pedazos porque no somos capaces de comprenderla ni de entenderla. Entonces, cuando tú estás unido a Cristo, estás seguro de la ira de Dios. Porque recuerden que Cristo te salva de la ira de su Padre. Cristo te salvó de la ira de su Padre. Cuando tú no estás en Cristo y Dios te juzga, Dios toma su santísima ley, te contrasta con su ley, te demuestra cuántas veces la has violado, te demuestra que cada uno de esos pecados es suficiente para que pases una eternidad en el infierno, no porque tu pecado tú creas que haya sido gigante, sino porque la dignidad de aquel contra quien la cometiste, que es Dios, es tremenda. Entonces, la ley de Dios demanda tu muerte eterna en el infierno y el que ejecuta y ejecutará su justicia en el infierno contra los pecadores convictos es Dios. Esto es importante también recordarlo porque ya lo hemos visto. El infierno no es donde Satanás reina. Yo no sé de dónde sacaron esa teología. En la Biblia no está. Hoy no hay nadie todavía en el infierno. El primero que ha tirado ahí es Satanás. ¿No? Y la bestia, el falso profeta y todos estos van a estar echados al infierno, ellos lo van a inaugurar. Pero ellos van a ser atormentados ahí junto con los demonios y junto con las personas que hayan rechazado a Cristo y hayan pecado contra Dios. Entonces, lo que se va a revelar en el infierno es la ira de Dios. El infierno es entonces la ira de Dios revelada. Hay gente que cree, y ya lo hemos visto, pero es bueno recordarlo, hay gente que cree que en el infierno vas a estar separado de Dios. No, en el infierno Dios va a estar absolutamente presente, pero vas a estar separado de su presencia favorable.
vas a estar separado de su misericordia, de su compasión, de su perdón, pero vas a estar totalmente presente a la justicia, la ira, la furia y la venganza no diluida de Dios. Entonces Cristo te salva de esa furia como una ciudad de refugio. Cuando tú estás en Cristo, adentro de Cristo, estás seguro y estás segura. Porque recuerda que si estás en Cristo y estamos unidos a Cristo y has puesto tu fe en Cristo y te has arrepentido de tu maldad y has nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo mediante la regeneración, tú entonces estás seguro. Porque Cristo murió en tu lugar y él bebió en la cruz de la mano de su Padre una copa que estaba llena de la ira de Dios contra el pecado de los elegidos de su pueblo. Entonces, las ciudades de refugio son un tipo de Jesucristo. La ciudad de refugio es el tipo, Cristo es el antitipo, la ciudad de refugio es la sombra, Cristo es la sustancia. ¿Tienen alguna duda? No. 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 Perfecto. Y aparentemente ya terminamos con números y ya terminamos, pero dejé lo que quería dejar para el final. Quiero que veamos más instancias en la Biblia, ya con este personaje vamos a terminar, de Balaam. Si bien ya vimos, ¿ok? Ya vimos que él fue el que creó la estrategia para que el pueblo de Israel cayera. Si bien ya vimos que Dios le mató en batalla por espada judía, porque Balaam en realidad era un falso y quería lo peor para Israel, vamos a ver algunos otros pasajes donde se menciona a Balaam para que nos quede muy claro, porque recuerden que cuando vimos, vamos el episodio donde él está parado y está por maldecir y Dios le dice, no, tú vas a bendecir, y él dice, yo no voy a decir nada que Dios me diga o no me diga, ahí como que pensábamos de, oye, pero esto suena como un profeta. O sea, si es un falso, ¿por qué se ve como que Dios está platicando con él? Ya lo aclaramos también. El diablo es el diablo de Dios. Los demonios son los demonios de Dios. Dios usa al diablo para lograr sus propósitos. Lee Job. Lee Job nada más. No, no es como que el diablo y Dios están en una guerra galáctica y uno se está cuidando del otro. Dios usa al diablo cuando él quiere, como él quiere, para lo que él quiere, porque Dios es soberano. El diablo no es soberano. Pero, ¿por qué entonces este pseudo profeta platica con Dios y todo? Vamos a ver cómo lo caracterizamos en las escrituras en otros pasajes y ya con eso vamos a acabar. Vamos a Josué 13. Aquí dice que, bueno, vamos, aquí están recordando, vamos a esto que ya leímos, vamos a número, cuando los israelitas dice que mataron también a Balaam, quien usaba magia para predecir el futuro. Entonces ya de repente no es tan profeta. Ya de repente nos va guiando Dios en su palabra quién era Balaam. Aquí por lo menos tú lo puedes catalogar como un adivino. Luego, ¿qué nos dice Dios mismo en Josué 24, 9? Ok, aquí Dios está, digamos, hablando con Josué, ¿no? Él dice, yo te di victoria sobre ellos y tomaste posesión en su tierra o de su tierra. Después dice que Balac empezó una guerra contra Israel y él fue quien llamó a Balaam para que te maldijera, pero yo no lo quise escuchar. En cambio dice que Balaam te bendijera y entonces te rescaté de Balac. Dios está diciendo que lo que él le quiso pedir a Dios al principio fue maldición para Israel. No es como que Balaam fue con la mejor intención de pararse y bendecir al pueblo. Dios dice, yo no lo quise escuchar. Él quería maldecirte, pero yo no lo quise escuchar. ¿Ok? Y hay varias instancias en el Antiguo Testamento, como en Miqueas, donde te van a recordar de cómo Dios salvó al pueblo de Balaam, ¿no? O Nehemías, donde se vuelve a retomar a Balaam como esta persona que se vendió para maldecir al pueblo judío. Pero vamos a Pedro, porque Pedro también menciona
a Balaam. Segunda de Pedro 2, aquí está hablando de los falsos profetas y maestros, ¿ok? Tengan siempre presente el contexto. Y va a estar por aquí en el versículo, aquí está. Cometen adulterio con solo ver y nunca se sacian de su deseo por el pecado. Te está platicando cómo son los falsos profetas y maestros. Dice, uno son personas que cometen adulterio nada más viendo y su deseo de pecar nunca se sacia. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de ¿quién? De Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo ¿qué? El mal. A Balaam le encantaba ganar dinero haciendo el mal, pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Entonces, la Biblia, digo, hay muchísimos más, bueno, pues pasajes que te van a hablar de Balaam y ninguno te va a hablar de Balaam en una buena luz. Todos te van a hablar de Balaam como un falso profeta o maestro, como un enemigo de Dios, como un enemigo de Israel. Y por último, por ejemplo, y te quiero decir ya a las palabras del propio Señor Jesucristo, Cristo menciona también a Balaam, o sea, el mismo Cristo. Cuando Cristo está dando su mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Y se lo revela a Juan y dice, vamos, escribe una carta a tal iglesia y a tal iglesia, vamos, aquí estamos en Éfeso, ¿no? Es una carta para Éfeso, es una iglesia que está en Asia Menor, entonces es una condición particular, Cristo le está, bueno, pues comentando cosas y le recrimina cosas también. En el 2:14 dice, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Una vez que le felicita porque tú haces esto bien, esto bien, esto bien, pero mira, hay cosas que tengo contra ti. ¿Cuáles son las cosas que tiene contra los efesios? Que toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de quién? De Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Este es el mismo Balaam y este es el mismo Balac que lo contrató. Y ya Números nos dijo que fue él quien les dio como el plan de, mira, tienes que hacer esto para que el pueblo peque y Dios se enoje con ellos. Cristo dice, tienes a unas personas que tienen la misma doctrina de Balaam. ¿Qué es lo que hizo Balaam? Pues él le enseña al pueblo cómo pecar. Les enseñó a pecar incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. Una vez que ellos fornican y van a la idolatría, desde luego, cuando van, digamos, a los ídolos por las mujeres con las que fornican, pues comen alimentos ofrecidos a los ídolos. Pero lo que está diciendo aquí es, este Balaam fue una piedra de tropiezo para mi pueblo. Era un enemigo de mi pueblo. Entonces, el mismo Cristo te lo presenta con la luz de un falso. Ahora, ¿cómo puede entonces un falso hablar con Dios como hablaba Balaam? Dios es soberano. Y te recuerdo ese pasaje que ya te recordé hace una semana, donde Dios quiere que un rey de Israel, vamos, Acab, muera, creo que es Acab, y se quiere que vaya a tal batalla y que lo maten ahí. ¿Cómo lo convencerán de que vaya a la batalla? Y un espíritu que está ahí frente a Dios, dice, es un espíritu de mentira, dice, yo lo haré. Y Dios le pregunta, ¿cómo lo harás? Voy a ir y voy a hacer pura mentira en boca de sus profetas. Y Dios le dice, ve y tendrás éxito. Dios está platicando con un espíritu de mentira y Dios le está dando órdenes a un espíritu de mentira, porque los espíritus de mentira aún están subordinados al control y al poder soberano de Dios. Y te digo, ¿quién es el ejemplo más claro? Más claro, tienes a Job. Tienes a Job. Está Dios platicando con Satanás. Dios es quien pone a Job como en el ring. Dios es quien le dice a Satanás, oye, ¿ya viste a Job? Ah, bueno, sí, pero es que vamos, él te teme porque pues, es que es un convenenciero. Pero si tú lo tocaras y le quitaras todo lo que le has dado, vas a ver si no reniega. Y Dios le dice, ve y hazlo. ¿Quién lo hizo? Claro que fue Satanás. ¿Con permiso de quién? De Dios. Satanás no puede tocar a un cristiano si no es con el beneplácito y el permiso del padre del cristiano. Y si Dios le da permiso a Satanás para tocar a un cristiano es porque él tiene un buen propósito para ese hijo suyo en medio de esta prueba.
O lo que vimos con Pedro en Juan hace unos días. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pedro, Satanás te ha pedido. Noten que Satanás no pudo llegar a Pedro sin el permiso de Dios. Satanás te ha pedido para derribarte. Satanás te ha pedido para zarandearte. Satanás te ha pedido, híjole, para meterte una buena golpiza, Pedro. Y Cristo le dijo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, yo le dije que sí. Lo mismo que con Job. Pero noten que Satanás no puede hacer lo que él quiere. El diablo está sujeto a Dios. El diablo no se sujeta a ti, ni a mí. Y ya lo hemos visto antes, pero lo podemos ver después. Tú y yo no tenemos ninguna autoridad para atar, reprender demonios de ningún tipo. Eso lo dicen algunos cristianos en ciertas iglesias por una mala interpretación del texto. Porque al final del día, al único que Satanás le hace caso y obedece es a Dios. Y dos, si Dios te mandó a Satanás, vamos a suponer que tú eres Job, ¿no? Y Dios te mandó a Satanás para que te destruya. Fue Dios quien te lo mandó. ¿Qué vas a hacer tú reprendiéndolo? ¿Cómo lo vas a reprender si el mismo Dios te lo está mandando? Y no hay manera que Satanás te toque si Dios no le da permiso. Entonces no tiene mucho sentido. ¿Ok? Pero lo que quiero que se enfatiza acá y con lo que yo quiero cerrar aquí es que Balaam fue un falso. Y bueno, por último me voy a ir al último versículo que fue el primero que vimos sobre Balaam en el Nuevo Testamento hace una semana. También está hablando de los falsos profetas y maestros. Judas dice qué aflicción les espera, pues siguen los pasos y pone a tres personajes que se fueron al infierno, a tres personajes que son falsos, tres personajes que están en contra del pueblo de Dios. De Caín, quien mató a su hermano, siguen los pasos de uno, ay, ya me perdí, es el 11. Siguen los pasos de la primera persona, ¿de quién? De Caín, es un homicida, mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero. Y como Coré, perecen en su propia rebelión. Ya recordamos que es el que se rebela contra Moisés, de la tribu de Leví, que le dice, ¿por qué tú eres el que nos tiene que dirigir? Yo también soy levita, y ahí empieza a ver como un motín, y Dios abre la tierra para que se lo trague completo a él y a su familia, y se acabó. Pero noten que Balaam dice que también engaña a la gente por dinero. Entonces, cuando te ponen en la compañía de Coré y de Caín, no es porque eres un creyente verdadero. Eres un creyente verdadero cuando te ponen, por ejemplo, vamos en, ¿qué te gusta? Hebreos 11, ¿no? Que es el himno a la fe, y vienen todos los héroes ahí, entre comillas, como de la fe, y los patriarcas y los reyes y todo. Y te encuentras a alguien como Sansón, que el amigo y el brother era carnal como él solito, violaba su voto todo el tiempo de nazareo. O sea, vamos, él se metía con filisteas, tocaba cadáveres a cada rato, tomaba vino. O sea, si tú lo ves como juez, era un pésimo juez, pero era un creyente verdadero, que al final se arrepintió, cumplió su cometido, y él sí, digamos, está en buena compañía. O también incluso Lot. Lot también viene ahí con buena compañía, pero Balaam siempre lo vas a encontrar en una luz muy oscura, y en compañía de grandes apóstatas que, como Balaam, están en el infierno. Entonces, de esa manera, y con eso terminamos Números. Gracias a Dios, ya no hay nada más que ver de acá. La próxima semana, si el Señor lo dispone y lo permite, empezamos con lo que sigue. Deuteronomio, ya es el último libro de la ley. Terminando con Deuteronomio, vamos a entrar ya directo a Josué, que es la conquista de la tierra prometida. Luego Jueces, que es un libro trágico, pero es el preámbulo a la monarquía. Y luego ya entramos a Samuel. O sea, una vez que terminemos con Deuteronomio, ya vamos a entrar a los temas históricos. ¿Ok? Si el Señor, desde luego, nos permite y dispone que continuemos con estos estudios. Entonces, yo ya no tengo nada más que decir. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda sobre lo que vimos hoy, sobre cualquier cosa? Ok, vamos en números, digamos, en lo general, desde que lo empezamos a ver, que ya vimos que es, vamos, un libro que te habla de cómo Dios lidia con su pueblo en el desierto, cómo es fiel, pero al mismo tiempo cómo juzga su pecado. Y es lo mismo en tu vida y en mi vida.
¿Alguien tiene dudas, preguntas, comentarios? No. No. Muy bien. No, no. Muy bien, A ver, entonces si próximo. no hay, muy bien, digo, si no hay dudas, preguntas, comentarios, voy a terminar con la grabación.